Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tengan la bondad de sentarse y reitero mi saludo a todos y mi sentimiento de alegría y gozo de estar otra vez en esta querida arquidiócesis, en medio de mis amados hermanos y hermanas de la Renovación Carismática. Siento muy contento de venir y de compartir con ustedes la fe. El tema de nuestro Congreso Carismático es el poder curativo de la Biblia. Yo quiero mostrarles, con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo, que la Biblia, la palabra de Dios, es medicina poderosa. Tiene un poder curativo, sanador inmenso. Y para eso vamos a basar la predicación en Ezequiel 47. ¿Qué texto dije? En el capítulo 47 de Ezequiel, el profeta nos presenta un río que surge del umbral del templo. Acuérdense del texto que dice que empezaron a salir del umbral del templo aguas como de un río. Y primero el agua le llegaba a los tobillos, pero siguió saliendo más agua y el río creció y el agua le llegaba a la rodilla. Y después salía más agua del templo y el agua le llegaba a la cintura. Y después había más agua y se volvió un río inmenso que solo podía atravesarse a nadando. Y era un río lleno de aguas saludables. Dice Ezequiel 47 que por donde pasaba ese río producía fecundidad, reverdecía la tierra, crecían las plantas, y que inclusive ese río iba al mar muerto y sanaba las aguas saladas y muertas del mar muerto. Y ese mar muerto se convertía en mar vivo, porque un río fluía en el pueblo y salía desde el umbral del templo. Este texto simbólico, bello, hermoso, con el que Dios quiere transmitirnos un mensaje, podemos compararlo también con lo que dice el Salmo 30. Y el Salmo 30 dice que un río alegra la ciudad de Dios. Un río alegra la ciudad de Dios. Hermanos, ¿quién será ese río? ¿Quién será ese río que Dios nos revela a través del salmista y del profeta Ezequiel? ¿Quién será ese río? Es lo que vamos a meditar en esta enseñanza. Y en primer lugar, vamos a descubrir que para el pueblo de Israel ese río era Dios, Dios mismo. El pueblo de Israel es un pueblo desértico, lleno de rocas, de aguas saladas y muertas como el mar muerto. El pueblo de Israel es un pueblo con mucha sequía, necesitados de agua. Y ese pueblo ve que Dios es como un río lleno de aguas saludables, de aguas finas,
de aguas que refrescan su vida, de aguas que le dan fecundidad al pueblo. Eso experimentaba el pueblo de Dios. Dios es como un río lleno de aguas frescas y bellas. Y el pueblo se sumergía en el río de Dios. Por eso le oraba, le cantaba, lo adoraba, lo buscaba en el templo de Jerusalén y decían: qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Porque el pueblo quería agua para la vida y sentían: Dios es esa agua que nos puede refrescar la vida y nos puede fecundar y hacer producir frutos. Amén. Hermano, usted también a veces está en sequía y a veces está infecundo y estéril y a veces está acalorado por todo lo que produce este mundo: cansancios, estreses, correrías, sudores, fatigas, angustias. Hoy el Señor te dice: yo soy como un río. Yo soy una fuente inagotable de vida y de salud. Sumérgete en mí. Ven a esta fuente de vida que soy yo. En vez de estar buscando aguas feas y sucias en cisternas agrietadas, como dice el profeta, ven a mí, que soy un río de agua viva. Un río alegra la ciudad de Dios. Ese río que alegró a Israel puede alegrar tu vida y renovarla y fecundarla. Amén. Si vives acalorado y sucio y estéril es porque quieres, pero hay un río de agua viva que está esperando que tú te sumerjas en él, y ese río es Dios. Si Dios es ese río, démosle un aplauso como diciéndole: Señor, quiero sumergirme en tus aguas. Quiero sentir la frescura de tus aguas, la vitalidad de tus aguas. Y el que quiera mucho esas aguas de Dios, dele un aplauso más fuerte y dile: Señor, que tus aguas vengan a mi vida y a mi familia. El mundo te da aguas sucias. En el mundo hay ríos y charcos sucios. Dios te da agua bella, saludable y limpia. Amén. Oigan, hermanos, pero ese río que sale del umbral del templo, ese río que alegra la ciudad de Dios, es también para nosotros en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él fue ese río que Dios puso a circular en el mundo. Y ese río trae muchas aguas sanadoras. Por eso Jesús se le presenta a la samaritana y le dice: yo tengo un agua que tú no conoces, que te puede saciar la sed que no te ha saciado las aguas de este pozo de Jacob donde tú vienes a buscar. Yo tengo unas aguas que calman la sed. Yo tengo un agua viva, dice el Señor, porque Él es el río que surge del umbral del templo de Jerusalén. Y Él es el río que alegra la ciudad de Dios, el mundo, la iglesia. Por eso cuando Jesús nació, el ángel le anunció a los pastores: les anuncio una gran alegría. Como diciéndoles: les anuncio, Dios les acaba de dar a ustedes un río de alegría, un río que alegra la ciudad de Dios. Les anuncio, ya hay un río de aguas vivas, de aguas frescas entre ustedes. Hoy les ha nacido el Salvador. Y el que crea realmente que Jesús tiene aguas vivas, saludables, y es el Salvador del mundo, que hoy le dé otro aplauso y le diga: Señor, dame de esa agua. Dile como la samaritana: Señor, dame de esa agua viva.
Dame esa agua santa. Dame esa agua que perdona y limpia. Cuando Jesús sanó al ciego del nacimiento, acuérdense que le puso, según Juan capítulo 9, barro en los ojos. Y después le dijo, ve a lavarte a la piscina de Siloé. Y el evangelista dice que Siloé significa enviado. ¿Qué significa Siloé? ¿Qué significa Siloé? Y el ciego fue, tomó las aguas del enviado de la piscina de Siloé, se lavó y vio. Jesús es el enviado. Las aguas de Siloé son las aguas de Jesús. Y el ciego era aquí, les predicaría lo que estoy predicando yo. Les diría, yo soy testigo de que Jesús es el río de agua viva que alegra a la ciudad de Dios. Sus aguas me han sanado, sus aguas me han devuelto la vida, la vista. Y esas aguas de Jesús pueden sanarte y pueden liberarte y pueden refrescar también tu propia vida. Y si lo crees, órale con aplausos y dile, Señor, ven con tu agua santa. Ven con tu agua purificadora. Ven como río de agua viva y salta dentro de mí. Yo a veces estoy en sequía, dile Señor, y a veces estoy triste y cansado y agobiado y aburrido y deprimido y con ganas de suicidarme, de desaparecer. Pero Señor, si tú me tocas con tu agua santa, podré tener vida nueva como el ciego de nacimiento. Tú eres el río que alegra la ciudad de Dios. Amén. Mis hermanos, pero Jesús nos dio una pista en Juan 7 y nos dijo que el río que sale del umbral del templo, Ezequiel 47, el río que alegra la ciudad de 10, Salmo 30, es el río del Espíritu Santo. Porque en Juan 7 se nos dice que cuando el pueblo estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos, es decir, la fiesta en que ofrecen agua, el pueblo llega al templo y le ofrece agua a Dios y le da gracias por el agua del año pasado y le pide agua para el nuevo año, agua para sus cultivos, agua para su ganado, agua para su familia. Y cuando están en esa fiesta celebrando el agua, dice la palabra de Dios que estando en el momento más solemne, en el momento cumbre de la fiesta, Jesús gritó: si alguien tiene sed y quiere agua, que venga a mí, y de los que crean en mí brotarán ríos de agua viva. Y el evangelista dice, se refería al Espíritu Santo que Él nos iba a enviar resucitado como un río de vida, como una corriente de gracia, como una corriente de vida nueva. Ese es el Espíritu Santo, río de vida, corriente de vida nueva. Por eso decimos en el credo, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Él es el río de vida que Jesús envía para que nos sumerjamos en Él y tengamos vida nueva. Amén. ¿Quién es el río que surge del umbral del templo que es Cristo? El Espíritu Santo. ¿Quién es el río que alegra la ciudad de Dios? El Espíritu Santo.
Por eso al Espíritu también lo conocemos en la iglesia con el nombre de óleo de alegría. Es el óleo de la alegría. Hermanos, si ustedes y yo fuimos ungidos con ese óleo de alegría y fuimos sumergidos en ese óleo de alegría, en ese río de alegría, el día del bautismo y el día de la confirmación. Pero ¿qué puede pasar? Que después viene el otro espíritu, que es espíritu de tristeza, que es espíritu de depresión, que es espíritu de angustia, que es espíritu de muerte, que es espíritu de mentira, que es espíritu de lujuria, que es espíritu de violencia, que es espíritu de ira, que es espíritu de agresividad. Viene el otro espíritu y te saca de la corriente del Espíritu de Dios y te mete en su río de muerte, en su río de tristeza. Y por eso ahí están muchos hombres y mujeres, aún católicos, llenos de problemas, llenos de odio, llenos de resentimiento, llenos de culpabilidades, llenos de complejos, llenos de miedo, llenos de angustia. ¿Saben qué les falta? Que se sacudan al espíritu maligno y se sumerjan de nuevo en el río de agua viva que es el Espíritu Santo, para que los llene de alegría y vida nueva. Él es Señor y dador de vida. Y si lo crees, dale un aplauso y dile: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, sumérgeme en tus aguas, sumérgeme en tu río, sumérgeme en tu corriente. Sácame del río de sal y de muerte que es el demonio. Sácame de este mundo lleno de esclavitud y dame tu vida nueva, porque tú eres el río que alegra la ciudad de Dios. Amén. ¿Vamos bien en la predicación? ¿Me están oyendo? No dije como Paquita la del barrio. Aunque ustedes saben que el Señor dice que todos somos servidores y que todos los servidores, cuando hemos hecho lo que teníamos que hacer, debemos decir: somos siervos inútiles. Por eso, ¿me están oyendo, siervos? Hermanos, pero en cuarto lugar, ¿quién es ese río que alegra la ciudad de Dios? Ya he dicho que es Dios, que es el Hijo de Dios, Cristo, que es el Espíritu, ¿sí o no? Pero también ese río que alegra la ciudad de Dios y que surge del templo. Cuando yo lo digo, tienen que dar un aplauso de alegría, porque esta es una gran verdad que se nos ha revelado. Ese gran río es la Santísima Virgen María. Un padre de la iglesia, un doctor de la iglesia, enseña esto: que María es el dique, el río, el canal, el río, y que las aguas que fluyen por ese canal, por ese dique, es el Señor Jesucristo. Por eso ella es el río. Ella es el río que nos da el agua pura, que se llama Cristo. Ella es el hermoso río que Dios puso a circular por toda la tierra. Y por eso en toda la geografía nuestra hay santuarios de la Virgen. ¿Y qué está haciendo María en todos esos santuarios y en todas esas capillas y en todas esas ermitas? Allá está como un río ofreciéndonos las aguas sanadoras de su río
que son nuestro Señor Jesucristo. Ella es el gran río que alegra la ciudad de Dios, y México se ha beneficiado porque ese río está entre nosotros, la Virgen de Guadalupe. El río de María corre por todas las calles y veredas de México, y ella como un río le da a México las aguas de Jesús para que nos sanen, para que nos liberen, para que nos purifiquen. María es el río que alegra la ciudad de Dios. Y uno ve como nuestra gente humilde, por ejemplo allá en Guerrero, se alegran con María, se llenan de gran esperanza ante María, confían que a través de María les va a llegar la gracia y la bendición. Y la gente se goza y la celebra y le ora y le canta y le lleva mariachis, porque ella es el gran río que alegra la ciudad de Dios, dándonos a su Hijo Jesucristo. Mis hermanitos, pero todo este recorrido ha sido para llegar a los siguientes dos puntos. Ese río del Espíritu Santo, ese río de vida, ese río que sana las aguas saladas del mar muerto y las vivifica, ese río que tiene aguas saludables y vivificadoras, ese río que alegra la ciudad de Dios, es la Sagrada Escritura, es la Biblia, es la palabra de Dios. Es ese río que Dios puso a fluir en el mundo desde el primer momento que se comunicó y nos regaló su palabra. Dios le dio su palabra al pueblo de Israel, y esa palabra fluía en medio del pueblo como un río, y al pueblo lo fecundaba, lo iluminaba, lo corregía, lo purificaba, lo llenaba de fecundidad y de frutos. Y por eso el pueblo vivió centrado en la palabra. Y ese gesto hermoso que hicimos de entrar con la palabra era para recordar a ese pueblo de Israel que cuando la palabra estaba fluyendo en medio de ellos, decían: ahí está el Señor, vino a sanarnos, vino a liberarnos, porque Él sana y libera con su palabra. Su palabra tiene un poder medicinal enorme, la palabra curativa de Dios. Dios puso a circular ese río desde el primer momento que se comunicó con los hombres y les regaló su palabra. Y esa palabra fue contenida en los mandamientos, en la ley, en el Antiguo Testamento. O sea que hay un río que fluye en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios. Pero ese río, de manera plena, fluyó a través de Jesús, porque de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres, dice Hebreos 1:1. Pero últimamente nos ha hablado a través de su Hijo, que es su palabra definitiva. Y a través de su Hijo en el Nuevo Testamento sigue circulando esa palabra. El río que alegra la ciudad de Dios es la palabra que hay desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ese es el río que circula desde el inicio del mundo hasta el fin del mundo. El río del Espíritu del que hablamos es la palabra de Dios, porque esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Y esta palabra, este río de vida, este río que alegra la ciudad de Dios, esta palabra tiene inmenso poder. Y es lo que yo quería transmitirles en esta predicación. A ver, hermanitos, si la palabra humana tiene poder, ¿cuánto más la palabra divina? ¿Cómo así que la palabra humana tiene poder? ¿Cuántas veces te ha derribado una palabra que te dijo un ser querido? ¿Cuántas veces te ha deprimido una palabra que te dijo tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia?
¿Cuántas veces te ha hecho sufrir y llorar una palabra que te dijo tu mamá, tu papá, tu hijo, tu hermano, tu amigo? Eso significa que la palabra tiene poder. ¿Cómo es que alguien me dice algo y su palabra me hiere tanto? Es porque tiene poder la palabra humana. Pero ¿cuántas veces una palabra humana te ha levantado el ánimo? ¿Te ha ilusionado? ¿Cuántas veces una palabra de un ser querido te han dado ganas de vivir más y de servir más y de amar más? La palabra humana tiene poder o para derribar o para levantar, o para consolar o para destruir. Tan es así que la palabra humana tiene poder que por eso existen las huelgas y en las marchas que son muy frecuentes acá en el DF. Los que van marchando van diciendo palabras: abajo el gobierno, abajo tal partido, que desaparezca tal ley. Y esas palabras agarran fuerza y a veces tumban políticos y dañan leyes o remueven leyes. Y tan es así que la palabra tiene poder que a los que nos gusta el fútbol y vamos al estadio, cuando nuestro equipo va perdiendo le decimos: ánimo, sí se puede, sí, ustedes pueden. Y esa palabra los anima. La palabra humana tiene poder. Por eso, hermanos, cuiden lo que dicen. Cuiden lo que dicen. No le diga a su hijo tonto, la palabra tiene poder. No le diga a su hija pareces prostituta, la palabra tiene poder. No te digas tú mismo, no puedo, es que no puedo. La palabra tiene poder. Si la palabra humana tiene poder, ¿tendrá poder la palabra de Dios? ¿Poquito poder? ¿Regular poder? ¿30% de poder? ¿50% de poder? ¿Tendrá mucho poder? A ver, con un aplauso, ¿cuánto poder tendrá la palabra de Dios? Ahora viene la pedradota. Y si aplaudiste tanto porque crees que la palabra de Dios tiene mucho poder, porque no la tienes. ¿Por qué no la cargas contigo? ¿Por qué no la lees? ¿Por qué no la estudias? ¿Por qué no la memorizas como los protestantes? ¿Por qué no la llevas en tu carro? ¿Por qué no la compartes con otros? ¿Por qué no la oras? ¿Por qué no la besas? ¿Por qué no la tienes a tu lado? ¿No dices que tiene mucho poder? Dicen: padre, usted ya no es el asesor de la renovación, no nos regañe. No es un regaño, hermanitos. Es una manera de estimularlos. Ustedes tienen que creer que ese río de vida, que tiene aguas saludables, que pueden hacerte fecundo, que pueden transformar tu existencia acalorada y sucia, que ese río de agua viva es la poderosa palabra de Dios. Este es el río que llena de vida a los hombres y alegra la ciudad de Dios. Ahora, si quieren, mis hermanitos amados, si quieren, no me crean a mí, créanle a los protestantes. Porque los protestantes se llevan a un ex católico que aquí en la iglesia no daba el diezmo, iba aburrido a las celebraciones si es que iba, era mujeriego, borracho, drogadicto, infiel. Era un hombre triste y amargado. Y se lo llevaron los protestantes. Y al mes o a los 2 meses, ese es católico
es un orante, es un convencido de que Dios está vivo, da el diezmo, es fiel a su esposa, dejó de ser infiel mujeriego, dejó las drogas y el trago y se convirtió en un hombre nuevo. Y hasta lo vemos por la calle con la Biblia bajo el brazo, con otros hermanos llevando la palabra. Y en la iglesia no hacía nada de eso. Es que él no se había sumergido en el río del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios que él inspiró. En la iglesia católica estaba en la orilla y no se había metido al río de la palabra de Dios. Y los protestantes lo agarraron y lo martillaron con palabra de Dios y palabra de Dios y palabra de Dios, y lo llevaron y le explicaron, y mira lo que dice aquí, mira lo que dice acá, y es el Señor que te habla, y es el profeta, y este salmo, y lo llenaron de palabra de Dios. Y el hombre se le abrieron los ojos, el corazón, la mente, la conciencia, y llegó el Espíritu Santo y se adueñó de él y lo cambió. Y ese es católico y protestante. Si se para aquí, en vez del padre Carlos Triana, les diría, hermanos y hermanas, créanme, cuando yo me sumergí en la palabra de Dios en ese río, mi vida cambió, porque la palabra de Dios es vida, transforma, tiene aguas saludables, es el río que brota del umbral del templo, el río que alegra la ciudad de Dios, y ha alegrado mi vida, y ha alegrado a mi familia, y ha alegrado a mi iglesia, y le doy gracias a Dios por el poder de su palabra. ¿Me están oyendo, siervos? ¿Me están entendiendo el mensaje? Miren, les cuento. Cuando yo estaba recién llegado aquí a México, trabajaba allá en la Isidro Favela, Tlalpan, y lo primero que hice fue tratar de formar un grupo juvenil. Y formé un grupo de juvenil de más de 100 chavos y chavas. Y con esos chavos y chavas orábamos, hacíamos obras de teatro, hacíamos deporte, concursos, pastorelas, salíamos a pasear, a conocer, etc. Y me acuerdo que me llevé 2 camiones de chavos y chavas a Acapulco. Oye, qué sorpresa. El 90% de los muchachos no conocía el mar. No conocían el mar. Y entonces me los llevé a Acapulco. Y cuando llegamos al mar, vi estos 3 fenómenos. El gran grupo de los jóvenes se quedó en las tienditas que hay al lado del mar, donde venden vestidos de baño, chanclas, recordatorios, vasitos, y todos ahí viendo las tiendas, y el mar allá. Y no lo conocían el mar. El segundo fenómeno fue que un grupito, también un poquito numeroso, se metió en la playa. Se quitaron los zapatos y en la playa, ahí estaban tocando la arena y tocaban el mar así, en la orillita, así cuando venía la ola, así con miedo. Ese fue otro grupito. Y unos poquititos se quitaron todo, se pusieron el vestido y se metieron al agua. Y a mí ese fenómeno me llamó la atención. Y yo dije, oye, así es la vida católica. En la vida católica Dios nos dio un río poderoso de aguas saludables, curativas, que sanan hasta la sal del mar muerto y lo hacen mar vivo. Dios nos dio un río de aguas vivas. Pero muchos católicos están distraídos en las tiendas. ¿Serás tú uno de esos? Están en la superficie, en las cosas del mundo. Otro grupito de católicos están en la orilla. Están ahí tratando de cumplir con lo religioso, de conocer un poquito la palabra, de tener curiosidad. Están metiendo la patita ya, la están metiendo un poquito. Pero son poquitos. Pero hay muchos, muy poquitos, que ya se sumergieron
en el mar de Dios, en el río de agua viva de Dios, en su palabra. Son muy poquitos. Y este mensaje de hoy es para decirles a todos: sumérjanse en el río del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sumérjanse en esta palabra, y esta palabra les va a dar vida, y esta palabra los va a sanar. Una palabra tuya bastará para sanarme, y esta palabra los va a renovar, como a los protestantes, a los escatólicos que se vuelven protestantes. Y esta palabra los va a fortalecer en las pruebas. Y esta palabra va a ser un arma, una espada de doble filo para enfrentar el enemigo. Y esta palabra los va a llevar a la eternidad. Porque dice Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Este río que nació en el Génesis, caminó por todo el Antiguo Testamento, que ahora circula por el Nuevo Testamento hasta el Apocalipsis, es un río que desemboca en el mar de Dios, en el cielo. Y si tú te sumerges en el río de su palabra, esa palabra te va a llevar a desembocar a la eternidad. Ya no queremos católicos, carismáticos, que estén en la orilla o que estén en el mundo, que estén concentrados en las devociones. Necesitamos católicos centrados en la palabra, que se sumerjan con fe en el río de la palabra de Dios. Es el río que da vida, que sana, tiene aguas saludables. Es el río que alegra la ciudad de Dios. Y si quieres sumergirte en ese río, dale un aplauso a Dios y al Espíritu Santo y pídeles: sumérgeme, Señor, sumérgeme en el río de tu palabra. Sumérgeme, Espíritu Santo, en el río de agua viva. Sumérgeme, Señor, que me enamore de tu palabra, que la cargue, que la aprenda, que la predique, que la viva, que la enseñe. Ven, Señor, sumérgeme. Quiero estas aguas vivas. No quiero estar en la orilla ni en el mundo. Quiero estar sumergido en tu palabra, porque tu palabra tiene poder y nos da vida nueva y nos lleva a la eternidad. Amén. No vayan a decirle al cardenal que yo dije que nada de devociones. No, yo no dije nada de devociones. Yo lo que digo es: no te quedes en la orilla de las devociones, ni te quedes en las tiendas del mundo. Sumérgete en la palabra, sumérgete en la palabra. Ella es el río que alegra la ciudad de Dios. Ella tiene un poder curativo, como ese río, dice Ezequiel 47. Tiene un poder curativo que hasta las aguas negras, espesas y saladas del mar muerto las sana, las renueva. Si esas aguas son capaces de sanear el mar muerto, ¿qué no serán capaces de hacer con tu vida, con tu familia? Pregúntaselo al excatólico que ahora es protestante. Él te diría: yo era peor que un mar muerto, y Dios con su palabra me vivificó. Amén. Hermanos, y quiero terminar diciendo, bueno, aprovecho para hacer la propaganda hoy, para que todos tengan la palabra, poder curativo de la palabra de la Biblia. Nos propusimos en la renovación, por ser mi despedida y por ser la bienvenida del Padre Bernard, ofrecerle Biblias carismáticas a 100 pesos. Hay varias bahías donde ustedes pueden conseguir las joyas 100 pesos, y en la misa vamos a hacer una gran bendición de todas esas Biblias, y vamos a pedir al Señor que sea un río, esa palabra, un río de alegría y de agua viva, que vaya a sanear su vida y su familia. Entonces, ahorita en el descanso, los que puedan conseguirlas, aprovéchenlas. Y hermanos, terminando el tema, ese río de agua viva, ese río que alegra la ciudad de Dios, es también la iglesia. Porque el Señor Jesús, en el evangelio de hoy, de la misa de la Ascensión,
El Señor Jesús manda a la iglesia. Él se va para el cielo, pero manda a la iglesia al mundo. Él se va para el cielo, pero manda a la iglesia al mundo como un río. Y le dice: vayan por todo el mundo y lleven el evangelio y predíquenlo a todos. Esas aguas vivas del evangelio, esas aguas que sanan, esas aguas que perdonan, purifiquen. Iglesia, vayan y llévenlas por todo el mundo como un río. Lleven esas aguas de la palabra. Por eso el río que alegra la ciudad de Dios hoy es la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Entonces ese río con el que el Señor cuenta para que circulen las aguas sanadoras de su palabra, ese río eres tú, iglesia. Ese río es la arquidiócesis de México, que tiene que estar llevando la palabra por todas partes. Amén. Ese libro tiene que ser la renovación carismática que lleve con alegría la palabra de Dios por todas partes. Ese río tienes que ser tú, río de alegría que alegra tu familia, río de alegría que alegra tu trabajo, tu escuela, el lugar donde te desempeñas. Mis hermanos, la palabra de Dios tiene un gran poder curativo. Es el río que brota del templo, es decir, del corazón de Dios. Y ese río tiene aguas saludables. Es capaz de renovar lo que está viejo, de vivificar lo que está muerto y de sanar lo que está enfermo. Por eso podemos decir: Señor, una palabra tuya bastará para sanar. Que sean ríos de agua viva y ríos de alegría. Yo siempre he dicho: la renovación carismática es el rostro alegre de Dios y de la iglesia. Ahora que sean río de alegría para toda la Ciudad de México. Muchas gracias. Dios los bendiga. Los quiero mucho.